Hola, disfrutones. Hola, hoy tenemos que gritar porque hay mucho jaleo. ¿Sabéis dónde estamos? El paraíso del country. Estamos en Nashville, Tennessee. El auténtico templo de la música country, el Auditorio Ryman. Es este edificio que tenéis aquí y en el que si quieres ser alguien en el country, tienes que pasar por ahí y hacer un concierto. Se concibió originalmente como un centro de culto al gospel. Este edificio se hizo muy famoso porque aquí se hacía un programa de radio con mucha audiencia en los Estados Unidos, Grand Ole Opry. Suerte de contar con embajadores, Melanie y Dean. Me gustan vuestros vídeos. Solo sabe decir eso en español y saben decir otra cosa. Hola, disfrutones. El famoso Broadway de Nashville, una locura de música, de neones. Ahora veréis. El espectáculo no es solo en los bares en Nashville. Hemos visto pasar la puñetera carroza de Cenicienta, ¿vale? En blanco, con las luces y todo. Mira, 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 mira las botas. Botas de cowboy. ¿No te apetecen estas, por ejemplo? Yo me veo para ir a trabajar. Muchas despedidas solteras, sí. Y las llevan también en sitios insospechados. Eso, por ejemplo, es como una especie de cajón de camión que va tirado por un tractor. A mí me parece que es poco glamuroso, pero bueno, oye, parece que las chiquis se lo están pasando bien. El honky tonk son 3 plantas con diferentes tipos de música. Vamos a intentar entrar a ver qué os parece. Estamos en la planta de arriba del honky. Ambientazo brutal. Mirad cómo están las terrazas de los edificios. Estamos ahora en la puerta del Wild Horse. Es uno de los más míticos, uno de los más antiguos. Esto tiene hasta gradas, o sea, es gigantísimo. Mirad qué escenario tiene. ¿Tú qué dices? La fiesta sigue en la calle. 10:30 de la mañana y ya hay música en directo. Alabar los servicios de limpieza, porque es verdad que ahora llegas a la calle Broadway, parece que no ha pasado nada y ayer había una liada anoche. Para demostrar que Nashville es el centro mundial de la música, fijaos qué Auditorio Nacional de Música tienen. Nosotros disfrutones no teníamos ni idea de country, pero si vienes a Nashville, lo suyo es aprovechar la oportunidad y conocer este género un poquito más. Comenzó en los años 20, se llamaba Hillbilly y empezó en las zonas rurales de Estados Unidos, teniendo sus orígenes músicas folclóricas de Irlanda, Escocia, etcétera, mezcladas con otros tipos de música que ya estaban instaurados en Estados Unidos, como por ejemplo el blues y el gospel. No es hasta los años 50 cuando se le empieza a conocer con el nombre de música country.
mezclado con el blues, con el jazz, con el rock. Por lo que es tan conocidísimo Nashville es porque aquí están pues los principales programas, cadenas de radio, etcétera, que han hecho que todas las grandes figuras pues tienen que pasar por aquí, por Nashville. Madeleine, ella es cantante, está en un concurso de canto recorriendo muchos estados. Would you mind speaking for us? Oh, no problem. For our followers, that we call them disfrutones. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Un poco a las afueras del downtown está el Music Row, que es una calle llena de estudios de grabación, de productoras de música. Los estudios de RCA son de los más importantes y fueron principalmente famosos en los años 60 porque aquí se produjo todo el llamado sonido Nashville, que es al final la mezcla del country con el pop, lo que ayudó a popularizar y a poner otra vez de moda este género. Por ejemplo, aquí Elvis produjo más de 200 canciones. Aquí también han grabado gente súper importante como Dolly Parton, los Everly Brothers. Roy Orbison. Nashville no es solo música. Apuntaos visitar la fábrica de los coches Marathon. Fue la primera fábrica de coches aquí en el sur de Estados Unidos. Y aquí detrás de nosotros tenéis los primeros que se hicieron, que son una maravilla. Espectaculares. El blanco ese es increíble. I saw you downtown today, a little gray around the temples. Precisamente aquí donde estamos, en la Guerra Civil, estaban situadas las tropas tanto unionistas como de la Confederación, y como estuvieron los frentes tanto tiempo sin moverse, pues había tiempo también para dejar de pegar tiros, y lo que hacían era jugar partidos de béisbol. Nos están contando que aquí los domingos se juntan para jugar al estilo antiguo. Juegan tanto con ropa como con los bates, incluso, fíjate, las bolas de 1860. I heard you and your missus had gone your separate ways. I guess I should feel. Enfrente del parque está el Farmer Market, que tiene pues bueno, tanto venta de alimentos y demás como restaurantes, tiendas, etcétera. When we play cowboys and Indians, spin round and round in the rain days. Muchas opciones de tipos diferentes de comida, te sientas en pues cualquiera de estas mesas que está en el centro, pues muy al uso de los mercados gastronómicos que se llevan hoy tanto en las grandes ciudades. Hoy toca comer, ¿qué? Un perrito caliente, Ah. auténtico hot dog. All across the Badlands and we. Hablando de perritos y no precisamente de los que nos hemos comido, que sepáis que este sitio es pet friendly. Una cosa que tienen los americanos muy buena, que es que dejan entrar a los perrillos en casi todos los sitios. ¿Sabes que Woolworth fueron uno de los primeros supermercados en Estados Unidos? No sé si supermercados o lo que ellos llaman department store, que es más como una especie de Corte Inglés, ¿no? Sí, O eso algo me así. refería yo. Aquí sucedió un hecho histórico para los derechos civiles. La comunidad afroamericana decidió hacer una resistencia pacífica ocupando sitios que no les era permitido si estaban destinados solamente a blancos. Y eso sucedía aquí, en estas sillas que tenemos justo detrás, en la barra. Lo que hicieron fue un grupo de chavales sentarse, por mucho que les decían y por mucho que quisieron que se fueran, ellos resistieron pacíficamente. Les sin decir nada. insultaron, les escupieron, les tiraban Les comida. detuvieron, de hecho. Nashville fue de las primeras ciudades en eliminar la segregación en los sitios de los mostradores o de las barras en la restauración. Entre ayer y hoy hemos visto como 50 garitos de música en directo y nos hemos quedado con uno brutal de música puro country clásico. Laila se llama, quedaros con ese nombre.
hemos venido a otro de esos sitios míticos de Tennessee, se llama Loveless Café. Pensábamos que era simplemente una cafetería así rollo años 50, pero como dice Sandra es todo un emporio. Tienen hasta mercado, restaurante, cafetería. Son muy famosos los biscuits, aunque pues tienen todo tipo de desayunos puramente americanos, ¿no? Ojo, disfrutones, no están permitidas las armas. Tenedlo en cuenta, ¿eh? Lo suyo es venir y apretarte un desayuno de los suyos. Es decir, tortilla, salchichas, bacon, huevos revueltos. Hemos cogido especialidades, mirad, estos son los biscuits, que son como una especie de bollitos que se toman con la mermelada y con mantequilla. Para una persona. Es para una persona porque el plato que venía en la carta tenían 12. Y le he dicho que si no podía ser algo más pequeño. Entonces me han traído estos 4. Que es el menú infantil. El infantil, sí. Nos despedimos de Nashville. Qué pedazo de fin de semana más bueno nos hemos metido, ¿eh? Continuamos en el estado de Tennessee y nos dirigimos a otra ciudad muy importante para la música. Acordaos que tanto en la caja de descripción como en Twitter, Facebook, Instagram y sobre todo en el post que escribiremos sobre este vídeo en nuestra web, os vamos a dejar un montón de información de restaurantes, de carreteras, de bares. Visitadlos si queréis repetir este viajecito tan bueno que hemos hecho. Ya sabéis, dadle un like si os gusta este vídeo, suscribíos al canal para que no os perdáis nada y os esperamos con una nueva escapada en Viajando a Nuestro Aire. ¡Adiós! ¡Adiós!